extraordinarias, igualmente, de lo que yo todo el tiempo quiero nuevamente agradecerles. Estamos cerrando el ciclo de conferencias que iniciamos en enero. Estaba esperando que le dieran. En enero iniciamos, tuvimos que interrumpir en marzo, reiniciamos en julio, estamos terminando la jornada de conferencias, conversatorios y charlas organizados por la Academia Diplomática y Consular Ernesto Castillero Pimentel, dirigido en primer lugar para los funcionarios del Servicio Exterior, los funcionarios de la sede de la Cancillería y algunos académicos e intelectuales invitados que normalmente se suman a nuestras actividades. En esta ocasión en especial vamos a conversar, yo no, ustedes van a conversar, yo voy a escuchar igual que todos, sobre este tema que tuvimos quizás el buen tino de cerrar el año con este tema de la literatura panameña, la afirmación nacional, por la poesía habla. Este es un tema que es muy recurrente en el servicio exterior de todos los países y en muchos casos nos hemos encontrado con realidades que dicen mucho del servicio exterior de todas las latitudes, incluso países europeos, donde muchos de los diplomáticos desconocen sobre la producción literaria de sus respectivos países. Nosotros que hemos también estado en el servicio exterior en algún momento de nuestras vidas, dirigiendo a nivel del viceministerio de esta institución, sabemos y valoramos la importancia de la literatura en las relaciones internacionales, en la diplomacia, en la política exterior. En este sentido, entonces, yo les doy nuevamente las bienvenidas, las gracias y le cedo la palabra a nuestra moderadora, a la distinguida amiga Emma Gómez, quien es la que se va a encargar de poner la cuestión en perspectiva. Muchísimas gracias nuevamente, Emma. Saludos. Buenos días a todos, buenas noches en los distintos lugares o buenas tardes en los lugares desde donde nos estén viendo en este momento. Es para mí un honor compartir con ustedes y establecer un diálogo con tres poetas que son de una misma generación por épocas de nacimiento y que han compartido muchísimos temas y muchísimas experiencias para poder hablar hoy de la literatura panameña y la afirmación nacional a través de un lema que le han colocado, que es la poesía habla. Por lo tanto, ellos hablarán a través de su poesía y también hablarán de la poesía que los ha inspirado y la poesía que consideran ellos de afirmación nacional. Estos poetas que nos acompañan hoy, que además de poesía, escriben otros géneros, son el poeta José Antonio Carr Miranda, Consuelo Tomás Fitzgerald y Héctor Collado Mendieta. El poeta José Carr Miranda es ensayista y narrador, además de poeta. Su obra literaria ha sido distinguida con diversos concursos en los que ha ganado premios, el Pablo Neruda, el de ensayo de la universidad, el premio Signos de Joven Literatura, torneos de poesía de verano, Medio Pollito de Literatura, Juegos Florales Universitarios, César Candanero de David, y luego fue ganando otros premios como el León Azoto del municipio capitalino, y en 3 ocasiones el máximo premio de la literatura panameña en poesía, con La Rosa contra el Muro, Estación de la Sangre y Reino Adentro más allá de la rosa. En algunas de sus obras, algunas de sus obras las vemos ya editadas, pero hay parte de su obra que aún está inédita. Estudió carrera judicial, profesorado de literatura panameña en enseñanza media, es la experiencia profesional que tiene, corrector de diversos números, y desde hace un tiempo ha estado trabajando como asesor y corrector de estilo, tanto en el municipio de Panamá como en la presidencia.
José Antonio Carr ha traducido también autores del francés como René Char o del portugués como Vinícius de Moraes y Tiago de Melo. Así que bienvenido, José Antonio Carr, a esta mañana de poesía. La poetisa o poeta Consuelo Tomás Fitzgerald nació en la isla Colón, en Bocas del Toro, con una licenciatura en trabajo social y maestría en docencia superior. También es una autora que ha desarrollado diversos géneros, no solo el poético, también el de narradora, también dramaturgia, el ensayo, la novela, que también ha sido premiada, y tal como su novela que ha sido premiada, ha recibido también premios en cuento, en poesía y mención en teatro. Consuelo Tomás es una especie de embajadora, una embajadora de la poesía panameña que ha recorrido, al igual que José Cari, al igual que Héctor Collado, diversos festivales de poesía internacionales en los que nos ha representado y donde es muy querida. Consuelo Tomás ha sido también editora e investigadora de diversos temas, tanto sociales como culturales, donde ha recogido gran parte de la expresión cultural del país y es miembro del sello editorial de la Biblioteca Nacional como parte de ese comité. El poeta Héctor Collado, bienvenida Consuelo, bienvenido también Héctor Collado, licenciado en Humanidades con especialización en Español por la Universidad de Panamá. Ha ganado también gran cantidad de premios y entre ellos el premio de literatura Ricardo Miró en la sección poesía, el de cuentos José María Sánchez, el de literatura infantil Carlos Francisco Chamarrín, y es Héctor también un cuentacuentos que se roba totalmente la atención de niños y adultos que nos convertimos en niños cuando lo escuchamos. Héctor Collado trabaja en la Universidad Tecnológica, donde hace un gran trabajo en el tema de cultura. Así que bienvenidos. Me encantaría que lo primero que hagamos en este primer punto es que cada uno de ustedes pudiese expresar cómo se siente en ese género del que vamos a hablar hoy, poesía, cómo se siente en ese género desde la afirmación nacional. Comencemos con Consuelo Tomás. Consuelo, ¿estás ahí? Tienes el teléfono, Sí, sí. El micrófono apagado. Ya, disculpen. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los que están acompañándonos. La poesía de todos los géneros es, digamos, uno de los más queridos por la gente, pero también uno de los más, digamos, temidos o respetados, por así decirlo, porque la poesía implica una enorme dosis de, digamos, de trabajo para revelar lo que uno es, pero además es belleza. O sea, implica una posición ética y una posición estética. Y para mí, desde un principio, fue el género que yo pensé que me definía. Yo les quería compartir un poquito. Esto es una página que tenía Leonidas Escobar en los años 70. Y en la escuela en la que yo estaba se hizo un concurso. Entonces, yo tenía alrededor de 16, 17 años. Participé en el concurso y lo gané con esta poesía que se llama ¿Dónde se busca la patria? Yo me imagino el desconcierto de las monjas, porque era una escuela católica muy prestigiosa y tal, pensando qué tendría esta niña en la cabeza cuando debía estar escribiendo sobre el amor y la ilusión y la cosa, porque esta niña estaba escribiendo ¿Dónde se busca la patria? O sea, la poesía no es muy buena desde el punto de vista de hoy, del recorrido y del estudio y la preparación. Nada más les voy a leer un parrafito. Miren, donde se aman los falsos héroes y los verdaderos héroes silenciados, y los niños descuidados, las manos del trabajo, las alcantarillas, las calles, las ventanas, donde una vida se enciende de repente y luego se apaga sin que nadie se dé cuenta. Es decir, esto, y bueno, y todo lo que discurre en la poesía, hablando de una patria a la que miramos
o quisimos mirar de frente, yo se lo debo a los poetas que en ese momento, estamos hablando de los años 70, estaban dándole duro. Era como una segunda vuelta de el tema de la nación, es decir, la recuperación de la soberanía, la construcción de una nación en la que nos incluyéramos todos, ¿verdad? Y eso se lo debo a poetas que yo en ese momento, fuera del programa escolar, estaba leyendo. Hablo de gente como Bertaliza Peralta, Manuel Orestes Nieto, gente como, y latinoamericanos, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Es decir, gente que estaba en ese momento, Ramón Oviero, Dimas Lidio Pití, en fin, que estaban con el chuzo allí bien afilado, ¿no? Entonces yo le debo eso, y eso es un poco para decir que esa generación de ese tiempo donde yo estaba asumiendo mi llamado a la poesía, a esa vocación, me hizo ir más atrás y luego empezar a leer a todos los que habían precedido, y me hicieron descubrir que el sentimiento de la nación, el sentimiento de la afirmación, era un tema del que uno no podía evadirse. Básicamente eso. Gracias, Consuelo. Bueno, vamos a continuar con Héctor Collado. ¿Qué piensas tú sobre esa afirmación de la patria en tu inicio como poeta y por el hilo que ha ido llevando Consuelo? Todo lo que dijo Consuelo y lo que voy a añadir. A mí me tocó llegar a la poesía por un delito que cometí. Me robé un libro de la escuela donde estudiaba, pequeñitos, unos versos sencillos de Martí. Y que se imagina quién desprecia ese botín. Y ahí leyendo me di cuenta que Martí era el autor de Guantanamera. Por el primer, soy un hombre sincero, donde crece la palma. Y de muchachito, como de 12 años, estaba en el 6º grado, creo, me tocó leer esto. No entendía mucho de quién era Martín ni nada de eso, pero ese fue mi camino, por ahí partí. Luego, ya creyéndome experto, le hacía textos a las muchachas. Creo que eso es parte de la ruta. Las muchachas que me gustaban, para ver si conseguía algo. A veces sí, a veces no, como la canción. Posteriormente, las mismas lecturas que anotó Consuelo, qué sé yo, Oviero, Pití, Pedro, Rivera, Córdoba. Había mucha publicación en esa época, me acuerdo. El INAC había sacado algo que se llamó Colección Múltiple, baratísimo. En la librería Santana se conseguían. Y ahí fue donde conseguí mis primeros libros de autores nacionales, que yo cuando hago talleres le digo a la gente, hay que leer a los panameños primero y después a donde tú quieras. Básicamente, pues, ahí fue mi ruta. Y uno de los primeros poemas de cómo me conecto el rollo de la patria, eso le da vuelta en el interior a uno, por lo que lee, por lo que estuvo pasando en la década del 70, como decía Biel Cachú, la mejor década de tu vida. Y uno creciendo entre el 70 y el 80, mirando todo el movimiento social, económico, cultural, que por los años del general Torrijos, esto lo va tocando uno. Y mi primer poema, recuerdo, que publiqué fue luego de venir de Las Bóvedas, que hay una placa allá que habla del fusilamiento de Lorenzo. Con motivo de ver la placa hice un primer poema que también fue mi primera publicación en el periódico Crítica, imagínense ustedes. Y ahí quedó, un poco queriendo rescatar la imagen de Lorenzo, un poco reclamando el asunto de la afirmación de su personalidad en la historia del país y su rol verdadero, ¿no?
Entre otras cosas, eso fue lo que me tocó a mí. Qué aguacero. Entre otras cosas. Gracias, Héctor. José Antonio Carr, bienvenido a este momento de reflexión y también bienvenidas tus palabras. Enciende tu micrófono, lo tienes apagado aparentemente. Anet, sí apagado, se había apagado el micrófono. Sigue apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí, adelante. Gracias. La pregunta era. Bien, estamos iniciando este conversatorio, encontrándonos con ustedes en los inicios de la poesía y su, digamos que ligazón o amor hacia esa afirmación nacional. ¿Por dónde vino? ¿Por Bueno, dónde te con la poesía? Ajá. En mi caso, yo soy el hijo de un obrero comunista de la construcción y de una enfermera, mi madre, que trabajaba con pacientes psiquiátricos. Si es que nací en El Chorrillo, en calle 27, que era el límite con la zona del Canal. O sea que el conflicto estaba allí, siempre estuvo allí latente. En las tardes veíamos los soldados cuando bajaban hasta Farfán. Algo de esos conocimientos lo debe tener también Héctor, porque Héctor era la 25. Él vivía en la calle 25, yo en la 27. Nos separaban 2 calles, aunque nunca nos vimos. Hasta después. Pero yo pienso que el entorno jugó un papel, ¿no? Cuando el 9 de enero del 64, yo tenía 6 años. Mi padre nos sacó en la noche de la casa a mis hermanas y a mí. Somos 5 hermanas y yo. Y nos llevó a Betania. Entonces, escuchar la radio, escuchar a mi padre indignado, todo eso fue en mi casa había un ambiente para que tuviéramos una identidad nacionalista, patriótica muy fuerte, y también para que tuviéramos una conciencia social elevada. O sea, mi padre era un militante y mi madre era una mujer que lo acompañaba en todo lo que él hacía. O sea, yo pertenezco a un hogar integrado no solamente en lo amoroso, sino también en el hecho de que mi padre y mi madre eran yunta, pues. Ellos se entendían, a veces sin hablar. Mi madre sabía lo que tenía que hacer y él también sabía lo que tenía que hacer. Y si no lo sabía, mi madre se lo recordaba. Así que yo creo que por ahí vino la cuestión, ¿no? El 9 de enero marcó mi vida bastante. Después la opción, la elección, en qué colegio vas a estudiar la secundaria. Y la opción ganadora fue la de mi madre. Él va para el Instituto Nacional, él no va para el arte y oficio. Era la opción de mi padre. Y el Instituto Nacional es un colegio donde se respira nacionalismo, patriotismo. O sea, era imposible que yo no tuviera una construcción ideológica afín con el concepto de nación, de patria, de pertenencia, de antagonismo con los ocupantes de la zona del Canal. O sea,
nace como anti-norteamericanismo y se consolida como antiimperialismo, en la medida en que vas creciendo y vas desarrollando una conciencia que va más allá simplemente de la querella. Te das cuenta que hay problemas más profundos, ¿no? Y creo que no fue traumático, fue natural. En mi casa se respiraba eso. En mi casa, en las fotografías que había en las paredes, no eran de San Martín de Porres ni nada de esas cuestiones, eran de Tirano Lorenzo, José Martí, Fidel Castro por allí. Entonces era natural que ocurriera. Yo tengo 5 hermanas y todas mis hermanas son así. O sea, eso estaba en mi casa. Era un ambiente, era natural y en las casas, en mi casa, en la cena se conversaba sobre el país, se discutían las noticias. Nosotros escuchábamos. El que decía tontería le metían su capotazo para que aprendiera que tú tienes que escuchar primero. O sea que yo nací en un hogar muy integrado, lleno de amor y de identidad con el país. Soy el resultado de mis padres, fundamentalmente, de mi familia, de mi núcleo familiar. Mi abuela, por ejemplo, mi abuela por parte de mi padre, mi abuela marchó con Victoriano Lorenzo, con 15 años. Entonces, hay una tradición de querer a este país, de identificarte con él. Y no hubo que ser fuerza, ni estudiar. Se respiraba en la casa de eso. Entonces, es lo que puedo decir de cómo vino la identidad con el tema patriótico, con el tema nacional. Pero ese no fue mi primer tema fue el tema amoroso. Yo creo que la poesía siempre comienza por allí. El tema social es mucho más complejo, también es otra forma de amor, pero una forma de amor mucho más compleja. Que te guste una muchacha es lo natural, una niña, un pequeño y una muchacha. Y ese fue el primer tema que yo toqué, pero siempre estaba cerca del libro de Martí, de otras cosas. Y eso no va trabajando a uno, pues, porque tiene que ser así, porque no puede ser de otra forma. No sé, ¿te escuchas? Sí, gracias, José. Y para que sigamos por ese camino, creo que los tres de alguna manera en algunos de los libros que han escrito o de lo que han tenido que estudiar y poner a trabajar a los alumnos o en los talleres, está esa otra patria de lo cotidiano, de la que tal vez empezamos a ver en los libros Kodak, de ese poeta de las calles. Entonces, comenten un poco de esa literatura de lo cotidiano, de lo que aprendieron a ver. Lo he visto en cuentos de Consuelo, lo he visto en poesía de ustedes también, e incluso en algunos de los otros premios que has ganado, José. Esa otra poesía de lo cotidiano, la que nos enseña sobre el panameño de la diversidad cultural y de las calles. Los dejo con ese tema, el que quiera toma la palabra. Bueno, fíjate que a mí me parece que yo fui encontrando esos temas a los que yo me suscribí inmediatamente porque yo creo que la vida cotidiana, la intimidad, la vida hacia adentro es tan importante como la vida pública. Pero esa vida pública, abierta, protagónica, siempre le fue cedida a los caballeros. Y las mujeres que empezaron a escribir y a dar obra en Panamá, trabajaron mucho el tema de la cotidianidad. Entonces, por ejemplo, si tú lees a una María Olimpia Dovaldía, o incluso antes a Amelia Denis, o a Zoraida Díaz, o a todas las que siguieron, Estela Sierra, tú encuentras ahí la vida adentro, la maternidad, las cosas, el paisaje inmediato. Y yo empecé a encontrar ahí valor porque hay una poesía épica, una poesía que le canta la bandera, pero también hay una poesía que reivindica la pollera, que reivindica el paisaje, la gallina, la relación de la gente con su entorno. Y eso está consignado a lo largo de toda nuestra poesía, sobre todo en la poesía escrita por mujeres. Es cierto que, digamos, si como nos gustan tanto las cifras y los datos, digamos, la cantidad de mujeres que escribieron
con esa calidad, con esa gracia, equiparando con la cantidad de poetas caballeros, no es, digamos, no fueron muchas, pero fueron buenas, todas, y reconocidas internacionalmente. Y entonces yo creo que por ahí encontré yo, ¿no? Si yo soy una ultradefensora de Amelia Denis, o sea, a pesar de que Amelia Denis siempre se la ha exaltado por el Cerro Ancón, que es un emblema, es casi un símbolo patrio, pero si uno lee la poesía de Amelia Denis, sus primeros escritos, uno sabe cómo era la vida de las mujeres y la vida de las familias en el siglo XIX, ahora que estamos hablando del Bicentenario, y sobre todo en el Istmo, o sea, cómo se vivía en el Istmo, en el arrabal del Istmo, que luego retomaron estos poetas de la primera vanguardia y la segunda vanguardia, ¿no? Como tú mencionabas, Emma, el gran Demetrio Herrera, el gran Demetrio Corsi, el propio Sinan, ¿verdad? Bien. Algunos, Consuelo Héctor está intentando encender el micrófono, pero no, está apagado. Héctor, sí, mientras ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, hace un rato José habló del entorno. Conmigo trabajó mucho el entorno. El barrio es un mundo de situaciones, incluso las que pudieran resultar deprimentes, uno las puede abordar con algo de alegría y viceversa. Y a mí, una de las cosas que creo yo alumbra la poesía mía, tiene que ver con lo cotidiano. Sí, trabajo mucho lo que llaman poesía cívica, me obligo, pero sí tiene que ver con lo cotidiano. Tengo un poemario que se llama Elogio del hombre sencillo, un trabajador y su mujer de la Suntra, usó nombres propios del país, de calles, de organizaciones, pero lo triste de esos textos así que no se conocen, porque no hay mucha, no se publicitan adecuadamente, por la razón que sea, eso no es importante ahora, pero sí, los Demetrios, ambos tuvieron que ver con nosotros, sobre todo cuando descubrimos que el sol tiene una mano metida en la cantina, qué belleza, entre otros textos, y buscando lecturas, que eso se trata, uno encuentra autores, por ejemplo, centroamericanos, como dijo Consuelo hace un rato, pero después descubre estos tesoros panameños creando ese entorno, esa ciudadanía, incluso ese sentido de ser del barrio, de la ciudad, del país, de la patria que te pertenece, que te tocó. Todo eso, en alguna medida, está pautado en la poesía de la cotidianidad, como tú dices. Incluso el tema creo que en Casa de la Madre tengo un poema que es eso, es la madre recogiendo el tendido para que no se moje. ¿Qué más cotidiano que eso? Entre otras cosas. O la madre amasando la harina con destreza de lavandera, dice el poema. ¿Qué más cotidiano que eso? Entonces, sí, es el aporte que me toca, o me ha tocado. José. Ya está. José Antonio. Sí, no discrepo con nada de lo que haya dicho Consuelo ni Héctor, porque incluso lo de Héctor me toca más. Porque ya les digo, Héctor vivía en la 25 y yo en la 27, es el mismo barrio, el mismo entorno, las mismas calles, los mismos juegos, las mismas guerras, porque jugábamos a la guerra. El cuartel central ahí mismo al lado, entre calle 25 y calle 21. El cementerio y la cárcel. Exactamente. O sea, éramos del mismo pueblo, pues. O sea, entonces, yo
yo incluso todavía paso por ahí, ya no reconozco mi barrio porque entre los fuegos, la invasión y todo, prácticamente todo desapareció. Mi barrio era de madera, no eran esos cajones de cemento. Las calles estaban llenas de muchachos. Correteábamos, a los buses tenían que cuidarse de nosotros, porque nosotros corríamos y nos sentábamos atrás de la parrilla. Sí, el conductor andaba viendo por el retrovisor que no se le fuera a caer un muchacho y le fuera a hacer un daño. Los juegos nuestros todos eran de guerra. O sea, es una cuestión que tenía que ver con el entorno. Y sin embargo, mi poesía no derivó por allí en principio. En principio, y son lo que hacen las influencias. Mientras en mi casa se leyó, porque mi padre leía, para que lo escucháramos, se leyó a Herrera Sevillano, todo iba bien por lo social, pero llegó clandestino Gustavo Adolfo Bécquer, y ya uno se pone lloroso, se pone sentimental, aparece una muchachita a los 12 años, y entonces tu vida va cambiando, entonces no sé, te balanceas entre lo que te grita la realidad, que al final es la que acaba, y lo que te dicen los sueños, ¿no? Todo el mundo, todos los adolescentes quieren esos amores imposibles que sufrió Bécquer y que nos dejó. Todos queremos eso. Y después acabamos pensando que es mejor que sea de otra forma. Pero es que la poesía no se alimenta de alegría. Primero se agonía por el dolor. No hay poesía amorosa buena que no sea dolorosa. El que ha leído a Pablo Neruda y los 20 poemas de amor y la canción desesperada, eso no es alegría lo que hay allí. O sea, igual Bécquer, incluso Martí. Lo más alegre que tiene Martí, que fue una de mis primeras lecturas también, fueron esos zapaticos de rosas que nunca los entendí. Pero la poesía de Martí es una poesía social, eminentemente social, porque Martí estaba dedicado a eso. Y su poesía amorosa es una poesía triste, La Niña de Guatemala, por ejemplo, cosas como esa que a todos nos han tocado de una manera u otra, pero creo que me he desviado. Lo que quería decir era que tanto Héctor como yo y Consuelo creo que tenemos las mismas vivencias. Tal vez por eso nuestra poesía se toca. Los tratamientos son distintos porque eso tiene que ver con la educación y la sensibilidad de cada uno, pero los temas nuestros siempre han sido los mismos. Yo creo que nosotros hacemos lo que se llama generación, por edad, por tema, por intereses, por vivencia. Y estoy convencido también que esta reunión es afortunada porque creo, modestia aparte, que reúne a los 3 mejores poetas de esa generación, que es la de los nacidos entre el 57 y el 62. Tú eres 61, Héctor, ¿no? Héctor. 59. ¿Tú eres? 59. Sí, Yo pensé que tú eras de 60, siempre pensé que eras más joven. yo también. Tú también te creíste joven. Yo soy de 58 y creo que Consuelo también es de 57. Tú, Consuelo, ¿no? O sea, estamos muy pegados, pues son las mismas vivencias, las sociales, las históricas y las cotidianas son muy parecidas. O sea, nuestra poesía se toca y no choca, se complementan. Los temas que Consuelo toca, incluso como mujer, son temas que a mí me agrada cómo ella los trata, porque son parte de nuestro entorno cultural, de nuestra formación, de nuestra cotidianidad incluso. Independientemente de que yo vengo de un colegio con una gran conciencia social, católica y nacionalista. Consuelo estaba con las monjas, pero Héctor también comparte los mismos criterios y al final todo eso confluye. Porque las monjas yo no creo que tampoco fueran muy extraterrestres. Las monjas son terrestres. Sí. Y también les afecta al país y lo ven críticamente. Las monjas no viven en el cielo, estoy seguro de eso. Entonces, y estas eran monjas colombianas. interesante eso. Eso es un elemento interesante, porque Colombia tiene una realidad dura, una realidad social dura, siempre la ha tenido. Y entonces, bueno, yo creo que tuvimos los mismos influjos.
con sus distintas particularidades, ¿no? Así es. Pero es normal que el que lea a Héctor o lea solo me lea a mí, sienta que esa poesía, si le gusta, lo toca en los tres poetas distintos, porque es la misma atmósfera histórica, social, hasta sentimental. Esos primeros amores que se vivieron cuando éramos adolescentes, Héctor, esos son los que fueron después pautando el sentimiento amoroso y construyendo el sentimiento amoroso. La literatura después, las lecturas, otras vivencias, lo fueron formando, y vivencias personales. Al final del camino es la misma forma de amar. Es la misma forma también de enfrentar las realidades, las discrepancias con el medio, los miedos también, las aspiraciones sociales. Creo que eso es lo que realmente nos construye como generación. Esto que hemos respirado la misma atmósfera cultural, histórica, social y personal también, muy parecida. Gracias, José Antonio. Dentro de la visión que tenemos de país, sentimos muchas veces cuando leemos a los poetas que la diversidad cultural y la sensibilidad estuvo en ustedes. A ver, José está hablando, pero no lo escucho. No, yo no estoy hablando. Ay, perdón. Y en ese sentido, desde su poesía y desde la que han leído en otros, siento que se ha construido un país donde la diversidad cultural está presente. Sin embargo, se sigue reclamando el racismo, la discriminación. ¿Qué sienten ustedes sobre los poetas que han trabajado estos temas y desde lo que ustedes también han escrito? Porque hay narraciones, hay poesía, hay trabajos, digamos que de las personas cotidianas discriminadas, que ustedes han tocado de alguna forma y habrán leído de otros escritores. Ese Panamá que hoy reclaman a través de los convenios internacionales para que los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible los alcancen, para que los trabajos que hacemos por el patrimonio vayan hacia la diversidad cultural. Ustedes desde su poesía lo han tenido siempre. Coméntenme un poco sobre esa parte, la escena panameña en la poesía por todas las etnias, todos los grupos que la conforman. No sé. Sí. Héctor. Yo te puedo decir que gracias, que José me ha recordado el barrio 2 veces, gracias a haber venido de un barrio como ese, una maravilla de lugar, el de Madera, hay que hacer la aclaración, te permitía estar, que todo eso estuviera alrededor tuyo, todo eso que se pudiera reclamar como tema, el asunto de la negritud, el asunto de las mujeres, la inclusión, el asunto incluso de la gente que contiene, no sé cómo decir esto, tiene dificultad para moverse o hablar, eso tiene un nombre. Todo eso era parte del día a día. O sea, no se convertía en un tema específico per se, sino que era parte del día a día y era hasta normal. Por ejemplo, en el tiempo en que tú le decías negro a un negro y no pasaba nada, o te burlaba del mudo y no pasaba nada, el bullying era otra cosa, o la otra opción era que te entraba a pescozones con el hijo ajeno. Pero es como que los temas esos sacados como temas específicos no fue, y en lo que yo escribo no lo tengo compartimentado, porque no era necesario, es parte de mi día a día, de mi realidad, de la gente con la que como, con la que me tomo una cerveza. Por ejemplo, cuando estábamos chiquitos, los papás, teníamos un amigo que era mudo y los papás de él no entendían cómo nos entendíamos con el mudo, pero nos entendíamos y nos lo llevamos para todas las cosas. Y no se quedaba atrás. O sea, definitivamente la generación nuestra, por lo menos, era inclusiva de vida, no necesariamente en literatura o en discurso
el que ahora celebramos el año del negro, el año del indio, el día del negro, el día del indio, el día de la mujer maltratada, la mujer bien tratada, o sea, todo era parte del todo. Incluso cuando alguien le pegaba a su mujer en el vecindario, nadie miraba eso con buenos ojos. Y generalmente llegaba la policía, iba a la corregiduría. No se permitía, ponlo así. Así que no lo tuve nunca como tema así específico. Oye. Consolín. Ajá, yo me mandé un libro entero de eso, que se llama Las preguntas indeseables. Yo tendría como 23 o 24 años cuando hice este libro, que tiene títulos como La actriz en el camerino, El mendigo en la plaza, Petición al bonero, El gordo en el espejo, El payaso, El suicida, Los mitos, El aborto, El preso. Es decir, como ustedes saben, la poesía también es producto de acumulación y observación y muchas dudas. Entonces yo todas mis preguntas las empecé a poner aquí, o sea, ¿por qué? O sea, el porqué de ciertos prejuicios, de ciertas miradas, y lo planteé como preguntas, ¿no? Entonces, este es un libro que fue analizado en varios congresos porque le llaman los monstruos de Consuelo. Porque, o sea, si ustedes se ponen, hay uno que se llama El negro en el cabaret, y era mi observación, mi mirada sobre precisamente este tema de las discriminaciones, de las exclusiones, de los prejuicios, que todavía en aquellos años, como dice Héctor, flotaban y, o sea, se hacían chistes y, o sea, no nos hacía cosquillas burlarnos de la gente impunemente. Pero esas burlas y esas exclusiones, sí, a mí me daba que eso no era correcto, que eso no era, era parte de todo, ¿no? Pero que yo quería cuestionarlo y lo cuestioné con las preguntas indeseables. No volví a escribir un libro así, pero es uno de mis libros que yo aprecio mucho porque es como la joven que yo era, ¿no? O sea, la joven que cuestiona, que pregunta, que indaga, porque la indagación es una de las maneras de llegar a la verdad. Y una vez que uno llega a esa verdad, vienen nuevas indagaciones y nuevas, porque la realidad y la verdad son dialécticas y van mutando, ¿no? Me gusta cuando usas esas palabrotas. No sé, algo que... En mi caso fue, no sé si fue distinto. Yo vivía en una calle que era calle 27, la última calle del Chorrillo, y después de nuestra calle lo que venía era la carretera interamericana y la zona del canal, donde nosotros entrábamos porque nos gustaba la transgresión, pues, porque nos gustaba jugarle la habilidad al policía norteamericano, al CAP, como le decíamos nosotros. Él se distraía y nosotros nos metíamos, nos robábamos los mangos y salíamos. Y cosas como esa. Eso era parte no sé, del reto, pues, a entrar a la zona prohibida. Pero en mi barrio, en mi vecindario, había muchos antillanos. Era la gente que trabajaba allá. Entonces yo me crié escuchando a niños que hablaban en inglés, el inglés criollo, y me crié también viendo a niños que eran hijos de emigrantes del campo, de hijos de santeños, de coclesanos. Lo que sí vi muy poco en mi niñez fue indios. Yo a los cunas lo vi una vez casi de adulto. El primer cuna que yo abracé fue a Olowaidi. Con eso les digo todo. Olowaidi fue el primer cuna que yo abracé y que lo incluí en la lista de mis amigos. Yo estuve con un cuna que se llamaba Adam Smith.
y otro que se llamaba Richard Smith, que era hermano de ese. Pero ellos fueron efímeros, ellos llegaron al salón, tuvieron un tiempo y después se cambiaron. Pero siempre viví al lado de gente que eran bilingües, antillanos, que hablaban inglés y hablaban español. Peleábamos con ellos, jugábamos con ellos. Y veíamos a sus padres cuando venían cruzando en las tardes, cuando se acababa la jornada laboral, y veíamos el amor de ellos por sus niños, porque el antillano es muy amoroso con sus hijos. Entonces, todas esas cosas eran lecciones que uno iba viendo. Mi padre era un mulato, y o sea, que a mí no me extrañaba, porque tampoco yo me veía como blanco. Y los primeros blancos que yo vi fueron santeños. Y uno se cría sin esos prejuicios, pues. Todos esos niños uno los ve como iguales, son tus compañeros de juego, a uno los quieres más que a otro. Pero es un problema de empatía, no de piel o nada de esas cosas, ¿no? Y yo me fui de allí, de esa calle, cuando tenía 16 años. Me fui a Plaza Amador, que es parte del Chorrillo, pero que es otra cosa. Ya la plaza es otra cosa. Es el deporte y es mucho mejor la interacción entre la gente. O sea, yo no conocí eso de la discriminación abiertamente. La discriminación de la que me hablaban mis padres era esos del otro lado de la cerca. Esos no los quieren a ustedes. Ellos no son de aquí. Ellos quieren a nosotros. Esa es otra cosa. Pero los niños negros, los niños rubios, o sea, eso nunca me creó problema. Y ese tema incluso es un tema que en mi poesía casi no aparece. Porque incluso el primer poema sobre negros que yo leí fue Incidente de Cumbia, de Corsi. Y es un poema donde el negro es un héroe. Además mata a un gringo. Pues, cosa que nos hace como más, lo hace como más simpático, pues. Entonces, yo no tuve ese problema, ese problema del racismo, no lo vi tampoco, aunque haya gente que soltaban expresiones como esa en algún momento de exaltación. Negro del carajo, que no sé qué, pero igual se les decía a los cholos, pues. Y igual se les decía a los inmigrantes interioranos, y eso no marcaba a la gente. Yo conocí sobre el racismo por lectura, cuando en la década de los años 60 surgió el movimiento ese que liderizó Martin Luther King, y vi que la cosa era mucho más seria que lo que se vivía en Panamá, que los mataban. O sea, cuando supe de África. Y eso lo supe por las lecturas que mi padre me hacía hacer, pues. O sea, mi padre siempre fue un tipo que nos politizaba. Tienes que leer esto, tienes que ver esto, tienes que ver que existe Vietnam. No solamente a los negros los matan, también matan a los vietnamitas. En Dominicana pasó esto, parecido a lo del 9 de enero. Todas esas cosas en mi casa se discutían, pero no había odio. Había una forma de hacerte crear conciencia de que si no nos agrupábamos, si no aprendíamos a querernos, a cuidarnos, pues entonces nos iban a partir. Eso era todo. Y en el barrio las cosas se ganaban por mérito. O sea, si jugabas mal el fútbol, lo jugabas mal, pues. No podías aspirar a ser estrella. Si jugabas mal el béisbol, lo jugabas mal. Si lo jugabas bien, pues lo jugabas bien y te ganabas tus horas. Entonces, yo creo que yo me levanté en un barrio muy, pero muy democrático. Tal vez con el tiempo también uno comienza a idealizar las cosas, ¿no? Pero yo creo que yo no tengo costras ni tengo cicatrices que tengan que ver con esas cosas. Eso lo conocí de adulto, ya con más herramientas y con más recorrido. Entonces sí pensé. Hay otros temas, perdón José, hay otros temas que tienen que ver más con reivindicación. Y tu obra Estación de la Sangre con Victoriano Lorenzo. Sí, pero Victoriano Lorenzo es una figura que en mi casa fue una figura tutelar. Mi padre era un obrero de la construcción. En mi casa había un cuadro de Victoriano Lorenzo, eso era obligatorio. Y había otro de Bolívar y otro de Martí. O sea, en mi casa no estaba San Martín de Porres, ni San Francisco, ni el crucificado, nada de esas cosas. En mi casa lo que había eran héroes nacionales. Y las naturales resistencias, ¿no? Entre mi madre y mi padre,
porque también tenían visiones distintas de lo político. O sea, mi padre era un hombre más a la izquierda. Mi madre era una mujer más centro, más democrática, más amorosa. Entonces, eso es parte del equilibrio. Pero en mi casa no nos inculcaron religión. La única religión que en mi casa se predicó fue el amor a este país. Tal vez por eso mi poesía está muy marcada por la cuestión nacional, la cuestión canalera, aunque no he hecho de eso un tema. Yo hubiera querido hacer poesía amorosa, la verdad, porque a mí me han marcado más las mujeres que las cosas históricas que me han ocurrido. O sea, yo tengo 5 hermanas, todas mandonas, una mamá muy amorosa, un montón de tías, 11 tías, 12 primas. Los varones en mi familia eran escasos. Entonces la inclinación hacia las mujeres casi que por convivencia, ¿no? Porque si no quedaba de minoría. Y creo que, yo creo que todas esas cosas me ayudaron, que yo supe sacar de esa adversidad ventaja, porque no es fácil vivir con 5 mujeres que te están mandando. No es fácil fregar Adversidad. 6 años todos los mediodías, eso no es fácil. Eso no es fácil. Ya que estás por la onda de la niñez, ustedes han conversado, digamos, y han escrito también pensando en esa niñez, de alguna manera, en algunos que otros escritos. Han ganado premios infantiles para niños, así que por ahí podemos seguir entonces. ¿Qué es lo que ustedes ven en la niñez hoy, o en la niñez a la que han escrito para que siga construyendo este país? Héctor. Para mí escribir para niños es una delicia porque me permite juguetear con el lenguaje. Y digo, la poesía para niños es un juguete. Y el absurdo es importante en el tema, la fantasía, la creatividad, romper cosas que no se pueden romper, qué sé yo. Pero me llegó, qué sé yo, como a los 20 años, por allá, 24, si no me equivoco. Producto, por eso es importante cuando hay concursos, que hubo un concurso que se llama Un Medio Pollito. Y ese año, creo que en el 83 o el 84 se organizó el concurso. Yo trabajaba en una cosa que se llamaba el Banco del Libro del Ministerio de Educación. Y un amigo, gran amigo, porque me dice, ¿tú por qué no escribes para el concurso? Víctor Vargas se llama. Y me disparé como 24 textos. Ahí están. Curiosamente, el mundo es tan maravilloso porque los poemas, algunas, el original se lo di a Bárbara Bloise. Y lo único que se salvó de la invasión por darle ese original a Bárbara Bloise fue ese cuaderno que se llama Cacri Cacri, y el otro cuadernito se llama de trompos y rayuelas. Y ahí hay como 24 o 30 textos que son de la infancia, para la infancia, por la infancia. Pero es irme a ese barrio me parece una maravilla cada vez que tengo oportunidad o cada vez que me asalta una idea, una frase, o veo alguna travesura de chiquillo o de insecto, algo sale. Y curiosamente, de grande, no terminé lo de Bárbara Bloise. En el 92 rescatamos los poemas esos que se escribieron en el 84 y lo se publicaron. Pues. Y sí, para mí fue una maravilla rescatar los poemas y luego de esa publicación me quedé explorando todas las posibilidades que te da escribir para niños y me gusta mucho. De hecho, tengo como 5 trabajos aparte de ese y 2 de ellos ganaron el Carlos Francisco Chanmarín recientemente, los 90 o los 2000, no sé en qué año estoy.
Y sí, para mí es una fiesta. Chiquillo es una fiesta. Con caramelo y dulce y piñata y todo eso. Ya. Muy bien. A mí me parece que son infaltables en los hogares panameños. Crece y camina, de Esther María Oces, el libro de las tonadas de Chanmarín y Héctor Collado. O sea, esos son mis tres jinetes del apocalipsis infantil, porque en tres momentos diferentes trabajan lenguajes respetuosos con los niños. O sea, no es la ñoñería esa, son lenguajes respetuosos. Hablo a favor bien de Ercilia Ramos, porque Ercilia hizo poemas para el primer nivel. Ese es muy difícil. El primer nivel, cuando los niños apenas están familiarizándose con las palabras. Tilcia trabajó en ese nivel, pero yo creo que estos tres que mencioné para mí, también reconozco el trabajo de la profesora Joaquina Padilla y de otras muchas personas que han escrito, pero estos tres deben estar porque son, por ejemplo, en Crece y Camina, hay una innovación que hace Esther María mencionando... Que la plantita. Ajá, y el teléfono, o sea, menciona el teléfono. Y además Esther María escribió otro libro hablándole a los niños de América Latina, niños de Panamá, niños del mundo, hablando de que Panamá es un ave, si falta ella no hay vuelo. O sea, ya en ese momento ya se les estaba empezando a hablar a los niños de la patria. Lo mismo Chanmarín cuando aborda soy negro, yo soy negro, o sea, el orgullo de la negritud, o el orgullo de ser campesino, o el orgullo, y Héctor Collado que hace una mezcla de todo eso y lo pone en el siglo XX y en el siglo XXI, o sea, me parece una maravilla. Yo no he podido dar ese salto, le tengo miedo. He escrito algunos cuentos, trabajé en las 80 en estas historias de Citadinas sin Bambalinas para contar la vida de estas mujeres maravillosas que contribuyeron, pero no he escrito poesía porque para mí la poesía es una catedral a la que hay que entrar eh, con los pies descalzos y la cabeza descubierta, como decía Hölderlin. Y todavía no me atrevo, pero en algún momento lo voy a hacer, pero yo respeto muchísimo porque yo creo que ahí se siembra. Yo me recuerdo a mí misma leyendo de pequeña a María Elena Walsh, a José Martí, a García Lorca, este maravilloso poema de los lagartos que perdieron su anillito de casados, y yo lloraba con eso, y yo decía, ay, yo quiero hacer eso. Pero bueno, no he logrado llegar hasta allá, ¿no? Pero tú sí. crees eso, Consuelo, tú lo crees, pero yo he visto niños reírse cuando escuchan tus poemas de ese libro maravilloso de Mosaicos, de ese libro donde con la cotidianidad hace reír, y eres muy niña también tú misma. Entonces, tal vez tú crees que no es escrito para niños, pero hay poesías tuyas que los niños disfrutan. Ese libro de Mosaicos, ¿no lo sientes un poco ligado a ser un poco niño, que cada adulto sea un poco niño? De alguna manera, ese libro se llama Apelaciones. Allá hay un poema que me ha salvado la vida en muchos festivales, cuando nos llevan a parvularios y uno va con estos poemas todos súper elaborados y de repente llega el parvulario y ve a la gente y dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, ese poema de pasó de largo, pasó en sombrero, pasó un monigote en la playa. Bueno, eso yo creo que hay que hacerlo con más consistencia. ¿Y tus Nosotros propensiones? bueno, las propensiones también, el poema El perro, ¿sí? El poema del perro que habla, el único perro que habla. Yo creo que hay unos coqueteos, sí, hay unos coqueteos ahí furiosos que en algún momento llegarán a ser un libro. Bueno, mi paso por la poesía para niños fue distinto. Fue distinto porque el primer texto que yo escribí para niños no era para niños.
tomaba un hecho trágico que le ocurrió a una niña en Estelí para reflexionar sobre lo corto que es la vida y lo cruel que es matar niños. La primera vez que Somoza usó la aviación para bombardear a su propio pueblo, lo hizo en Estelí, y la primera víctima fue una niña. Entonces yo escribí un poema largo que se llama Tocata de tristezas para una niña muerta, y que tiene un epígrafe de un poeta turco que dice, porque una niña que ha sido asesinada no come caramelos, ni peina sus muñecas. Entonces, llevé a la gente a reflexionar sobre el hecho de que este señor estaba asesinando niños ya, y que eso tenía que parar de alguna forma. Ese poemario ganó varios premios. En aquella época no se era muy estricto. Yo fui a una temporada de verano, me leí ese poema en una noche y arrasé. Porque la gente quedó entre el llanto y la belleza del texto, porque el texto es hermoso, es conmovedor. Y después, o sea, no estoy escribiendo poesía para niños, estoy escribiendo poesía sobre niños. Entonces son victimizados. Claro. Tal vez ahí también está la influencia de mi padre, porque el primer poema sobre niños que yo escuché y que me aprendí fue El niño yuntero. O sea, mi papá era un hombre con una concepción de clase, y ese es el poema que tú tienes que saber, que los niños pasan para esos periodiqueros, no están jugando, están trabajando. Cosas como esa. Entonces, yo tuve un despertar que no me alejó de los juegos, ni me arrebató la inocencia, pero sí me hizo entrar en razón de que los niños no eran felices siempre, que los niños a veces eran víctimas. Y ese poema del niño yuntero de Miguel Hernández, y toda una acumulación de experiencias. Mi mejor amigo tenía 6 años cuando lo mató un carro. Lo mató un carro que traía un coronel norteamericano que venían volando por ahí arriba, y él corrió detrás de un balón. Los tipos no lo quisieron matar, se salió de pronto, lo mataron. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con la muerte también, tan cercana. Y ha pasado tantos años y yo no me olvido de ese accidente. Hace más de 60 años, más de 50 y pico de años. Tengo 63. Y nunca olvidé eso. Pero yo no he hecho poesía para niños. Hice un libro para mi hija, como decía, que llevé al Medio Pollito y ganó. Pero que son juegos. Son juegos. Creo que se llama juego Cabriola y ganó un premio. ¿Eh? ¿Decías? Ya, ahora sí. Sí, se oye, ahora sí. Fue un poemario que le gustó mucho a Vargas, casualmente, que Héctor lo mencionó antes. Y ese poemario ha subsistido porque Vargas lo recuperó y lo metió en su tesis. Y de ahí lo saqué y lo recuperé. Pero yo lo había perdido. Y ese poema ese libro se lo escribí a Natalia, a mi hija Natalia, que ya tiene 35 años. Y se lo dediqué a ella, a su madre. Decía a Marisa y a Natalia, dos alas del mismo vuelo. Y por ahí lo ve, a veces Natalia lo lee y a ella le gusta, porque su papá le había hecho algo cuando estaba niña. Pero yo no he sido un poeta que le ha dedicado mucho espacio a los niños en su obra. Mi poesía siempre estuvo atenta a la realidad social, tal por mi entorno, ¿no? Por la influencia de mi padre, por la misma vida que llevábamos, pues. Vivíamos en un barrio pobre, un barrio de gente trabajadora, y donde había una disciplina en la casa, había una división del trabajo doméstico. Nunca fui un niño que trabajó en las calles, y mi papá nunca permitió eso. Pero sí era consciente de que había niños que vendían periódicos, que habían chicos que
se exponían en la calle vendiendo cosas, pues. Y que había un mundo adulto que era un mundo peligroso también, porque esas cosas me las advertían en la casa. Tengo 5 hermanas y no había ese clima para escribir cositas rimadas para los niños, porque yo sabía que la vida de los niños no era así, eso era falso. Y cuando yo conocí la poesía infantil, o sea, no infantil, la poesía para niños de Héctor Collado, a mí me asombró que él, viviendo a 2 calles de mi casa, él pudiera escribir tan bien así, esas cosas, porque él tuviera ese mundo, que yo no lo veía por ningún lado, pero me encantaba la poesía de él. Ese libro que le escribiste a Jules, a tu hermano, Sí, ese libro es una maravilla. Y siempre me pareció el ejemplo de un libro de poesía para niños. Al igual que la poesía de Martí, que tampoco me tocaba mucho. La poesía de Martí para niños no me tocaba, porque la confrontaba con la realidad nuestra y me parecía que era otra cosa, era otra época. Es como cuando lees a Becker. La poesía amorosa de Becker como que no encaja con la realidad. Las pelandras son distintas. Sí, son distintas. No tienen nada que ver con esa muchacha que Becker conoció. Entonces, sí, me fascinaba, me identificaba más con Neruda. Toda la poesía de Neruda en su primera etapa para las mujeres es una poesía triste. Ese adolescente enamorado que no logra construir la relación. Esa es la poesía adolescente de Neruda y joven. Los 20 poemas de amor, una canción desesperada. Ese poco de poemas tristes de las calles de Santiago y esas mujeres que se mueven como fantasmas en esa. Eso me parecía más real, fíjate. Me parecía más real que Becker o esos poemas que nos enseñaban los profesores de español en la escuela. Entonces llegó un momento que uno se encuentra en crisis porque quieres escribir, pero no encuentras referentes fuertes y tienes que buscarlos. Entonces yo empecé a hacer mis propias lecturas y mis propias experiencias. Era la única manera de hacerlo, no había de otra. Gracias. Queridos poetas, cuando vemos otros géneros, a veces estamos evaluando, estamos leyendo y decimos, pero es que a esta obra de teatro le falta poesía, o a esta novela le falta poesía. ¿Qué pasa allí? La poesía es como género per se y la poesía que hace falta en otros géneros literarios. ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué pasa con el lenguaje allí? ¿Yo? teatro y eso. Ya, sí. O lo que han leído también, no solo lo que han escrito, sino de lo que han leído, claro está. Bueno, yo siempre he pensado que la poesía le añade una sazón increíble a cualquier otro género, ¿no? Tanto al teatro como al cuento, la novela, porque da literariedad. Es decir, no es lo mismo estar leyendo un manual que leer literatura. Tienes que tener una experiencia textual. Y esa experiencia textual no es que necesariamente tenga que haber poesía, pero si la hay, la duplica. Yo creo que por lo menos yo, los libros que más me han gustado en otros géneros, cuando voy a leer las biografías, siempre resulta que el escritor es un poeta, incluso en ensayos, porque tú te das cuenta que dicen lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Que de eso se trata, al fin de cuentas, la poesía, lo que decía Huidobro, poetas, no nombréis la rosa, hacedla cantar. Y yo creo que eso se puede hacer en cualquier otro género y que la poesía, si no la escribes, por lo menos la lees y te vas a dar cuenta de la diferencia, de su ausencia. Las imágenes, la creación de imágenes, la creación de metáforas, descripciones sabrosas, vienen más ricas cuando tienen la impronta poética. De eso un poquito se trata, ¿no? Incluso la crónica, que no es considerada taxativamente un género literario,
aunque me parece que sí lo es, porque de alguna manera antecede al cuento o al relato. Tiene que haber ahí una manera de sazonar. Tal vez por eso nos aburríamos tanto de los libros de historia, a pesar de que la historia es una maravilla como ciencia social. O sea, tenemos que leer libros de historia. Pero tal vez nos aburríamos porque los libros que leíamos eran muy desleídos en ese sentido, ¿no? Muy concretos, muy aterrizados, muy... Entonces, cuando uno lee libros de historia que ya pasan por ese, digamos, tamiz de la literatura bellamente escrita, ya nos va... Te pongo, por ejemplo, los libros de Posteguillo, que ha trabajado mucho el tema de la Roma, ¿no? De todas las intrigas. Posteguillo es una prosa bastante simple, pero por momentos se permite, dentro de todas estas ficciones basadas en la historia, sus guiños a la literatura. Entonces ahí nos entusiasma porque vamos como sobre patines, ¿no? Sobre ruedas, por lo menos a los que somos lectores y lectoras asiduos. Yo creo que sí, que la poesía debería teñir un poco todo, ¿no? Pero hay una periodista cuyo nombre voy a obviar, que alguna vez dijo: no me vengan con poesía, cuando se hablaban de cosas muy concretas y muy terribles. Y ella dijo: no me venga con poesía. Y los poetas reaccionamos, porque nos dimos cuenta que no hay una comprensión exacta de lo que la poesía es, y la defendimos. Pero bueno, también hay que entender, ¿no?, que en otros ambientes la poesía es vista como algo no real, como algo, un juego, como una, no sé, un hobby, algo que no podría aportar. Sin embargo, muchas de las cosas que nos hicieron amar este país están en las poesías, en aquellas poesías iniciales que estaban teñidas de todo este amor por construir una nación, ¿no? Desde la separación de Panamá de Colombia hasta la invasión, o sea, la poesía ha estado ahí, ha estado siempre ahí, revelando claves. Entonces creo que tiene que estar. Yo pienso que la clave de la pregunta o la provocación que ha hecho Emma, porque es una provocación, ¿no?, para reflexionar sobre el tema, está en el lenguaje. El lenguaje poético está construido sobre la base de los tropos, figuras, y eso es lo que la gente llama poesía. En verdad, son relaciones que se hacen, ¿no?, con temas o situaciones que parecen disímiles, pero que el poeta le encuentra la relación. Entonces, la prosa pues es más seca. La prosa es más seca, sea el relato, la crónica o incluso la misma novela. La literatura contemporánea ha aprendido que tiene que incorporar herramientas del lenguaje poético si quiere tener gancho, porque el lector generalmente lo que busca no solamente es información. Si yo quisiera información, leo periódico o leo libros de texto. El lector lo que quiere es información y belleza, o información bellamente dicha, expresada. Entonces, la novela moderna, o sea, y eso se nota eso viene incluso desde Cervantes para acá. O sea la prosa literaria se tiene que pegar a la poesía, que además es el primer género. El primer género fue la poesía. Y las formas rítmicas de la poesía se captaron del trabajo.
el troqueo, todas esas cosas vienen, no estoy hablando como profesor, pero es que yo he enseñado muchos años estas cosas y esa es la idea, de que los estudiantes sepan que eso no viene del aire, es una razón de ser, ¿no? Y los besos son medidos y hay eso que se llama el troqueo, que es lo que te educa el oído para que después tú puedas ensayar, no solamente a escribir poesía, sino a deleitarte escuchando poesía o leyendo poesía. Entonces yo pienso que esas enseñanzas, tal vez porque hay un empobrecimiento de la educación y del arte de enseñar, de la pedagogía, se han ido perdiendo. Y la gente prefiere el lenguaje cada vez más chato, más aplanado, quiere información. Y se pierde en el placer ese de encontrar una narración que te informa y que lo hace con belleza, ¿no? Entonces, yo pienso que el género que más fiel o más leal le ha sido a la poesía es el teatro. Sí. Las grandes lecciones poéticas, esclarecedoras, no nos las han dado poetas, nos las han dado dramaturgos. Y uno de los grandes maestros ha sido Lorca. Pero también esos dramaturgos que escriben obras para niños nos revelan la maravilla de las figuras poéticas que te abren un mundo, cosas que tú en la cotidianidad no las ves. Cuando te la explica Jean-Marie, tú las ves. Cuando tú lees cuando tú lees las rondas que ha escrito Lorca o las que ha escrito en Panamá Collado, tú te das cuenta de que sí se puede y que se puede hacer bien y con decoro y con altura. Yo estoy muy cómodo en mi generación. Es la generación más competitiva que creo que hayamos tenido y la mejor formada, porque eso tiene que ver también con el avance de la educación en el país. No es lo mismo la época en que vivió Melanie de Casa, Ricardo Miró, que eran tributarios de la poesía colombiana, pero a morirse de la española, que nosotros que nos ha tocado tener una herencia y poder saquear esa herencia nacional. Entonces yo creo que sí, yo estoy contento de haber nacido en este país y de trabajar para la literatura de este país, porque creo que tenemos todos los elementos para hacer una literatura poderosa. No lo hemos hecho por timidez y hasta por flojera. Y yo me incluyo en lo de la flojera. Hay días en que quiero escribir y no hago nada. Simplemente, ¿por qué no? Porque me quiero mirar el ombligo. O sea, yo creo que esto es trabajo. Es trabajo. No sé, yo me lo digo todo el día. Esto es trabajar constantemente. Y tengo 20 años manoseando una novela y todavía no sale. Ya Consuelo lleva 2. Yo las veo y me acicateo. Una. El dragón y la otra. Esa, el dragón. Ella tiene los cuentos del barrio de la fe. Ajá, el barrio de la fe que Podía ser una novela. Hay un mundo literario, hay un proyecto de novela. Eso es lo que me da mucho en la cabeza. Entonces yo me pregunto, ¿cómo consigo esas cosas? Y yo tengo 20 años manoseando una novela y todavía no la termino. Entonces, pero creo que este es un país excelente para trabajar literatura. Porque hay temáticas, hay cosas que son inéditas, solo se dan en este país. Este país es una maravilla. Una maravilla, una mina. Nosotros somos los malos mineros. Deberíamos ir a la literatura como van los gnomos eso de los cuentos de Disney. Eso de Blancanieves, que van cantando. Ojo, ojo, ojo. Deberíamos ir así a la literatura. Con alegría. Pero son perezosos. No sé por qué será. A veces era el clima, o no sé. No sé. Pero creo que Panamá tiene futuro y que hay jóvenes que ya nos están indicando que eso es así. El caso de Javier Alvarado, un estudiante mío, tiene más libros escritos que todo lo que yo he escrito en mi vida. Tiene todos los premios del mundo que se puede ganar un panameño. Los ha ganado él. No tiene ni 32 años. Entonces, uno se pone a pensar que sí.
sí hay cosas por hacer y que se pueden hacer. Y hay que trabajar simplemente, pues trabajar. Y hay que dar y hay que darse, porque es la única forma de que esto camine. El egoísmo no nos lleva a ningún lado. El encerramiento, el encastillamiento no nos lleva a ninguna parte. Y ya hemos estado mucho tiempo atrincherados. Y el enemigo no aparece por ningún lado. Entonces, ¿para qué nos atrincheramos? Salgamos, pues, ¿no? Y yo creo que hay muchos retos para la literatura en un país que ha producido tantas cosas extraordinarias. Solo la hazaña del Canal alcanzaría para hacer el poema épico que no se ha escrito en este país, en este continente. No se ha escrito ese poema. Gracias, Héctor. Tu sonido, el micrófono. Sonido bestial. Pero chirrea. Nada, yo voy a decir. ¿Ahora sí? Sí, Sí. escuchamos. Yo, no sé cómo llamarle eso, hago talleres de escritura y una de mis primeras instrucciones a los compañeros que vienen es que tú estás haciendo una obra de arte. Claro, sigue hablando. Es que no está hablando, pero no le oigo porque no lo escuchamos. Tú sigue hablando. Creo que... Bueno. Una obra de arte, sea cuento, sea poesía, sea teatro, sea un ensayo. Y el lenguaje plano es una cosa que es lo que la mayoría de la gente presenta en las primeras tareas. Entonces, esto que tienen que treparse al tropo, como le digo yo, y vayan buscando la manera de decir eso, pero en poesía. Y en mi caso, los pocos cuentos que me ha tocado escribir, trato de darle el giro poético al cuento, al texto, lo que dice el personaje. Incluso uso letras de canciones y lugares como el Trocadero, por ejemplo. Claro, sabe qué es eso. Y siempre insisto en que el lenguaje debe ser poético, al margen de lo que quieras decir. No todo el texto que se te ocurra en teatro, no todo el cuento, pero en algún momento debes darle ese giro, esa pincelada que le dé viento fresco a tu texto, le digo yo, y que permita que yo como lector me asombre. Que si me dice un lenguaje plano y la señora salió corriendo y se cayó y se levantó y siguió caminando, no es lo mismo que decir y la señora cayó y tú una coma y dice, como un ángel que recién se cayó del cielo, ahí hay un elemento nuevo. Y sigues escribiendo tu texto. Pero sí, yo creo que todo debe estar con un barniz, no digamos con una pintura totalmente, pero con un barniz poético, de lo poético. Que se note que trabajaste, que se nota que es una obra de teatro, una obra de arte. Eso. Gracias, poetas. Ha sido en mi papel de moderadora muy emocionante y muy enriquecedor escucharlos. Quiero decirles que en el chat de la reunión, bueno, Consuelo, que es multitask, además de hablar, escuchar y todo, le ha contestado a los interlocutores del chat de este foro. Se han expresado de manera maravillosa sobre la poesía, lo que significa para ellos, también a ustedes y a algunos de sus obras, pero lo que siento es que se han sentido muy identificados, así que gracias al doctor Edgar Spence, que ha dado este rato hermoso de poesía para firmar la nacionalidad. Y yo solamente quisiera cerrar pidiéndoles que ese lema que dice, habla la poesía, que hable su poesía, que ustedes nos regalen la lectura de por lo menos algún poema, para que ese sea el cierre de esta mañana rica de sentimiento nacional a través de la poesía. Así que vamos a ver quién quiere empezar a leer para despedirnos entonces de esta mañana. Y gracias, Edgar, reitero nuevamente por este momento de reflexión con estos tres poetas nativos de esta generación. Gracias a usted. De momento hubiese querido ser parte de los poetas,
Tuve algunas cosas, parece que esa capacidad está alrededor de los catureños. No sé por qué cuando nacemos. Yo también tuve en mi época mis pininos, pero quería ser entonces internacionalista. Tengo que ver cómo lo combino. Pero bueno, dejo a mi querida Consuelo para que hable. Sí, ustedes que son la sal de este país, así dice por allí Tatiana Navarrete. Bueno, Salario. tenemos tiempo, no es muy largo, pero igual no es tan cortito. Entonces, es un poema escrito en 1982 que yo considero una especie de manifiesto mío, ¿no? Y dice, se llama Contrapunto, ¿no? Dice, este país parece naufragar a veces en sí mismo, como si el tiempo transcurrido con gemido de loco hubiese dejado cerradas sus llagas y sus puertas, como si hubiese valido lágrimas y fuegos, espaldas rotas, promesas. Este país parece olvidarse de sí mismo, morderse los labios de brújula y océano, vestirse con traje prestado, talla de caverna, autosorprenderse a medias, esperando